Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos con un tema bastante crítico en medicina, el shock circulatorio. Un tema complejo, sí. Según las fuentes que revisamos, hablamos de una situación donde el flujo de sangre es insuficiente, ¿no? Para todo el cuerpo. Exacto. Y tan insuficiente que los tejidos empiezan a sufrir daño. Les falta oxígeno, les faltan nutrientes. Lo esencial para funcionar. Justamente. Y hay un punto clave que resaltan los textos desde el inicio. ¿Cuál sería? Su naturaleza, digamos, progresiva. Una vez que empieza, el shock tiende a empeorar. ¿Por sí solo? Sí, porque el propio sistema cardiovascular se empieza a deteriorar. Se genera un círculo vicioso muy peligroso si no se actúa. Entendido. Entonces, el objetivo hoy es justamente desglosar eso. Las causas fisiológicas, las etapas por las que pasa. Los diferentes tipos también, ¿no? Sí, diferenciar los tipos principales. Las fuentes detallan mucho el hipovolémico por hemorragia, así que le pondremos foco. Y claro, entender cómo se trata. Perfecto. Pues entremos en materia. La causa más, digamos, directa del shock suele ser una caída importante del gasto cardíaco. O sea, la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto. Exactamente eso. ¿Y qué hace que caiga ese gasto cardíaco, según lo que leímos? Bueno, se le escriben principalmente dos grandes tipos de factores. Por un lado, problemas del corazón mismo, anomalías que reducen su capacidad de bombear. Es lo que llaman shock cardiogénico, ¿cierto? Correcto. El infarto de miocardio es el ejemplo clásico, el más común, pero también problemas como intoxicaciones del músculo cardíaco, fallos graves de las válvulas, arritmias. Y las fuentes recalcan que este tipo es particularmente grave. Muy grave. Mencionan una mortalidad altísima. Fíjate que hasta un 70% de las personas que desarrollan un shock cardiogénico severo, pues, no sobreviven. Uf, es un dato tremendo. Impactante. Lo es. Refleja su peligrosidad. Ok. ¿Y el segundo grupo de factores que mencionaste? Los que reducen el gasto. Son los que disminuyen el retorno venoso, es decir, la cantidad de sangre que vuelve al corazón. La lógica es simple, claro. Si no llega sangre, El corazón no puede bombearla. No hay magia. Y la causa más frecuente de esto es la disminución del volumen total de sangre, la hipovolemia. ¿pero solo la pérdida de volumen puede bajar el retorno venoso? No únicamente. También puede pasar si baja el tono vascular. Imagina que los vasos, sobre todo las venas grandes, que son como reservorios, se relajan demasiado. ¿Y atrapan la sangre, por así decirlo? Algo así, sí. Se queda estancada y no regresa bien al corazón. O también puede haber una obstrucción física, algo que bloquee el flujo de vuelta. Ahora, algo que me llamó mucho la atención en las fuentes es que se puede estar en shock, y esto suena contradictorio, sin que baje el gasto cardíaco. ¿Cómo puede ser? Es una excelente observación, porque choca con la idea inicial. Pero sí, es posible. Los textos mencionan dos escenarios principales. A ver. Uno es cuando el metabolismo del cuerpo está por las nubes, excesivamente alto. El gasto cardíaco, aunque sea normal o incluso alto, simplemente no da abasto. No alcanza para cubrir esas demandas enormes de energía. O sea, la demanda supera la oferta. Exacto. Y el otro escenario Sí. es cuando hay patrones raros de perfusión. Imagina que mucha sangre bombeada pasa por vasos que no nutren bien los tejidos. Como si tomaran un atajo, un bypass. Ah, claro. Entonces, aunque el volumen bombeado sea normal, no llega a donde debe. Precisamente. No cumple su función nutritiva. Entonces, al final del día, más allá de si el gasto cardíaco baja o no, el problema raíz es siempre el mismo, ¿no? El resultado final sí. Siempre es un aporte inadecuado de nutrientes, oxígeno sobre todo, a los tejidos vitales. Y además, no se eliminan bien los desechos celulares. Ese desequilibrio, esa es la esencia del daño en cualquier shock. Hablemos un poco de la presión arterial. Mucha gente piensa que es el indicador clave, el primero a mirar, pero los textos dicen, cuidado, que puede engañar. Totalmente de acuerdo. Es una idea muy común, pero a veces incorrecta. Una persona puede estar en shock grave. ¿Y la presión normal? Casi normal, sí. Al menos al principio. Esto pasa por los reflejos nerviosos, que son muy potentes. Compensan contrayendo los vasos para mantener la presión. Entiendo. Y al revés también, presión baja sin que sea shock necesariamente. Exacto. Podrías tener la presión bastante baja, pero si por alguna razón la perfusión de los tejidos sigue siendo adecuada, pues técnicamente no hay shock. Pero la tendencia general sí es que baje o no.
Sí, sí, claro. En la mayoría de los shocks, y muy claramente en el hemorrágico, la presión arterial termina cayendo junto con el gasto cardíaco. Lo que pasa es que a menudo cae después que el gasto, justamente por esa compensación inicial que la sostiene un tiempo. Las fuentes usan una expresión fuerte. Dicen que el shock puede autoalimentarse. Sí, Y aquí es donde la cosa se pone realmente crítica, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso? es un concepto central, sí. Una vez que el shock llega a un punto de gravedad, no importa qué lo causó, entra en una fase donde se perpetúa a sí mismo. ¿Cómo? El flujo sanguíneo bajo empieza a dañar los propios tejidos, y eso incluye al corazón y a los vasos sanguíneos. ¿Y si se daña el sistema cardiovascular? Pues el gasto cardíaco y el flujo bajan todavía más, y ahí tienes el círculo vicioso. Más shock causa más daño. Y más daño causa más shock. Exacto. Si no se rompe ese círculo con tratamiento, Lleva a la muerte. progresivamente, sí. Por eso es tan crucial intervenir a tiempo. Un tratamiento adecuado en las fases iniciales puede frenar esa espiral. Exacto. Identificarlo y tratarlo antes de que ese círculo vicioso se afiance. Esa es la clave para mejorar las chances de sobrevivir. Para entender mejor cómo avanza, los textos dividen el shock en etapas. Vamos a repasarlas, simplificando un poco la enorme cantidad de detalles que dan. Me parece bien. Clásicamente se habla de 3 etapas. La primera es la etapa no progresiva, o compensada, ¿Qué significa eso? que los mecanismos de defensa del cuerpo, la retroalimentación negativa, todavía funcionan bien. Son suficientes para controlar la situación y recuperarse sin ayuda externa. ¿Y cuáles son esos mecanismos que nos salvan al principio? Mencionaste varios. El cuerpo tiene toda una estrategia, ¿sí? Actúa por capas y a distintas velocidades. Lo primero, casi inmediato, son los reflejos nerviosos. Los vasoreceptores detectan la caída de presión y ¡boom! Respuesta simpática. Potente. En segundos o minutos contrae vasos, acelera el corazón. Si la presión baja mucho más, se activa otra respuesta aún más fuerte, desde el cerebro. La respuesta isquémica del sistema nervioso central. Vale, esa es la respuesta rápida. ¿Y luego? Luego vienen mecanismos hormonales y ajustes de los vasos que tardan un poco más. Ponle entre 10 minutos y 1 hora. Oh, ¿cómo cuáles? Ahí tienes el sistema renina-angiotensina, que contrae vasos y ayuda a retener sal y agua. La hormona antidiurética o vasopresina, con efectos parecidos. Los propios vasos se contraen para ajustarse al menor volumen. Y las suprarrenales también participan. Sí, liberan adrenalina y noradrenalina, reforzando toda la respuesta simpática. Y ya la solución más a largo plazo, Sería recuperar el volumen. correcto. Esos son los mecanismos más lentos. Pueden tardar horas o incluso un par de días. El cuerpo intenta absorber líquido del intestino y los tejidos. Los riñones conservan agua y sal al máximo. ¿Y nos da sed? Y ganas de sal, sí. Todo para reponer lo que se perdió. Es increíble cómo se coordina todo. Pero, si estas defensas no son suficientes, Ahí pasamos a la siguiente fase, la etapa progresiva. Aquí la cosa empeora sí o sí. Sin tratamiento, el shock avanza hacia la muerte. y aquí es donde domina el círculo vicioso. Exactamente. La retroalimentación positiva a ese círculo destructivo se vuelve más fuerte que la compensación. ¿Y cuáles son los motores de ese círculo vicioso? Las fuentes mencionan varios. ¿Podemos simplificarlos? Sí, podemos agruparlos. Un factor clave. El propio corazón empieza a fallar, ¿Por qué? porque la baja presión arterial reduce el flujo de sangre a sus propias arterias, las coronarias. El músculo cardíaco se debilita. Y un corazón débil bombea menos. Eso, lo que baja más la presión, baja más el flujo coronario. Y así sigue. Las fuentes dicen que aunque el corazón tiene una reserva inicial, este deterioro se nota mucho después de unas horas de shock. Entiendo. ¿Qué más contribuye a esta espiral negativa? Otro elemento crucial, el fallo de la microcirculación. El flujo en los vasitos más pequeños se vuelve lentísimo. ¿Y eso qué provoca? Que la sangre se ponga más pegajosa, se pueden formar microproágulos. Además se acumulan ácidos, falta oxígeno, y los capilares pueden empezar a fugar líquido. Peor, se pierde más volumen y la perfusión empeora aún más. Exacto. ¿Y a nivel celular qué pasa? Pues un deterioro generalizado. Las células de todo el cuerpo sufren. Empiezan a fallar sus mecanismos básicos, como las bombas de iones. Se hinchan. Sus centrales energéticas, las mitocondrias, no funcionan bien.
Se pueden liberar enzimas destructivas. Órganos vitales como el hígado empiezan a fallar también. Sí, el hígado, que es clave para el metabolismo y eliminar toxinas, empieza a claudicar. Todo esto genera más ácidos, más toxinas en la sangre, como el ácido láctico por la falta de oxígeno. Que a su vez daña más las células. Un colapso total. Un colapso sistémico, sí. Cada uno de estos factores, corazón débil, microcirculación mal, células dañadas, empeora el shock. Y un shock más profundo agrava todos estos problemas. Es la definición perfecta del círculo vicioso. Tal cual. Y cuando la fuerza de este ciclo positivo supera la capacidad de compensación, se cruza un umbral. Y se entra en la etapa final. La etapa irreversible. ¿Irreversible significa que ya no hay nada que hacer? Básicamente sí. En esta fase, el daño es tan grande que, según los textos, ninguna terapia conocida puede salvar la vida. Incluso si logras mejorar temporalmente la presión o el gasto con tratamiento intensivo. El daño de fondo sigue avanzando. El deterioro subyacente continúa, sí. Es imparable en ese punto. ¿Y hay alguna explicación fisiológica para eso? ¿Por qué se vuelve irreversible? La hipótesis principal que manejan, y que suena muy lógica, es el agotamiento crítico de la energía celular, concretamente de los compuestos como el ATP, la moneda energética. Se gasta el ATP. Se degrada a un compuesto llamado adenosina. Y esta adenosina se puede escapar de la célula y convertirse rápido en ácido úrico. Y el ácido úrico ya no sirve para generar energía. No, la célula no puede usarlo para regenerar ATP eficientemente. Es como si perdiera su combustible de forma irrecuperable. Entiendo. La capacidad de la célula para fabricar adenosina nueva es lentísima. Hablan de un 2% por hora. Imagínate. Esa pérdida masiva de la capacidad de generar energía parece ser clave para explicar por qué, llegado a un punto, el daño ya no se puede revertir aunque restaures el flujo. Queda muy claro. Bueno, pasemos ahora a los distintos tipos de shock que describen. Empecemos por el que más detallan, el hipovolémico. Sí, el shock hipovolémico. La causa es simple, baja el volumen de sangre. Y la forma más común es el choque hemorrágico. Por pérdida de sangre. Exacto. El mecanismo es directo. Menos sangre, menos llenado del corazón, menos retorno venoso y, por lo tanto, menos gasto cardíaco. Las fuentes relacionaban la cantidad de sangre perdida con los efectos, ¿no? Sí, dicen que pérdidas pequeñas, menos del 10%, se toleran bien. A partir de ahí, cae primero el gasto y luego la presión. Si pierdes muchísima sangre, un 40-45%, ambos pueden llegar a cero. Y aquí son vitales los reflejos simpáticos que mencionamos antes. Fundamentales. Contraen vasos, estimulan el corazón, llegan a duplicar la cantidad de sangre que puedes perder sin morir. Y es interesante, defienden mejor la presión que el gasto en sí. ¿Y hay órganos que se protejan mejor? ¿Como el cerebro? Sí, el cerebro y el corazón están relativamente protegidos. Sus vasos no responden tanto a esa contracción simpática generalizada y tienen muy buena autorregulación. Mantienen el flujo bien hasta que la presión cae bastante, por debajo de unos 70 milímetros de mercurio de presión media. Además de la hemorragia, ¿qué otras causas de hipovolemia hay? Está el shock por pérdida de plasma. Aquí se pierde la parte líquida, no los glóbulos rojos. ¿En qué situaciones? Típicamente en quemaduras muy extensas, se fuga plasma por la piel, o en obstrucciones intestinales, donde se acumula mucho líquido rico en proteínas dentro y fuera del intestino. Y eso complica más las cosas, imagino. Sí, porque la sangre que queda se vuelve más espesa, más viscosa, y eso dificulta más la circulación. También mencionaron la deshidratación. Claro, el shock por deshidratación severa. Ahí se pierde líquido de todo el cuerpo. ¿Por qué causas? Sudoración extrema, vómitos o diarreas muy fuertes, pérdidas grandes por el riñón o simplemente no beber suficiente agua y electrolitos. Y queda el shock traumático. Que muchas veces es, en el fondo, un shock hemorrágico por el propio trauma. Pero las fuentes dicen que también puede ser por pérdida de plasma en zonas con golpes muy fuertes, donde los capilares se dañan y fugan líquido. Y las toxinas de las que a veces se habla. Parece que la hipovolemia es el factor principal, aunque a veces se menciona lo de las toxinas del tejido dañado. Vale, pasemos a otro tipo. El shock neurógeno. ¿Qué lo diferencia? Lo fundamental. Ocurre sin que se pierda volumen de sangre. Entonces, La causa es una pérdida repentina y masiva del tono vasomotor. Los vasos sanguíneos se dilatan muchísimo, sobre todo las venas. ¿y eso qué hace? Que la sangre se quede atrapada ahí, en las venas dilatadas. Estasis venosa. Baja mucho el retorno al corazón y, por tanto, el gasto.
el volumen de sangre normal se vuelve insuficiente para llenar un sistema vascular tan agrandado. ¿Y qué puede causar esa pérdida de tono? Principalmente, anestesia general muy profunda o anestesia espinal amplia que bloquean los nervios simpáticos, o un daño directo al centro vasomotor en el cerebro por un golpe fuerte o falta de oxígeno prolongada. Entendido. Luego está el shock anafiláctico. Lo asociamos con alergias graves. Exactamente eso. Es una reacción alérgica sistémica muy grave. Ocurre cuando alguien ya sensibilizado entra en contacto con el alérgeno. Y se libera histamina masivamente. Histamina y otras sustancias parecidas, sí, por células como los basófilos y mastocitos. ¿Y el efecto de esa histamina en la circulación? Es devastador. Provoca una dilatación muy fuerte de las venas, lo que reduce el retorno venoso. También dilata las arteriolas, bajando la presión arterial. Y aumenta muchísimo la permeabilidad de los capilares. Fuga de líquido. Muy rápida, de líquido y proteínas hacia los tejidos. El resultado es una caída brutal del retorno venoso y un shock que puede matar en minutos. ¡Qué rápido! Y por último, el shock séptico. Las fuentes dicen que es muy frecuente y grave en hospitales. Así es, se debe a una infección bacteriana que se disemina por todo el cuerpo a través de la sangre, lo que llamamos sepsis. ¿Es tan común como el cardiogénico? Hoy en día, junto con el cardiogénico, es de las principales causas de muerte por shock. Puede empezar por una peritonitis, infecciones de piel graves, gangrena, infecciones urinarias que se complican. Cualquier bacteria puede causarlo. Pueden ser bacterias gram positivas o gram negativas. Estas últimas, las gram negativas, producen endotoxinas que son particularmente problemáticas. ¿Y cómo se manifiesta clínicamente? ¿Qué se ve en los pacientes? A menudo tienen fiebre alta, signos claros de infección. Es típico que haya una vasodilatación importante, sobre todo en las zonas infectadas. ¿Y el gasto cardíaco? Ah, eso es interesante. Al menos al principio, casi la mitad de los pacientes pueden tener un gasto cardíaco alto. Alto. ¿Por qué? Por esa vasodilatación y porque el metabolismo está acelerado por la propia infección. Pero eso no evita el shock. No, porque también hay problemas de microcirculación. La sangre se puede estancar. Y en casos graves, aparece una complicación terrible llamada coagulación intravascular diseminada, la SID. ¿Qué es la SID? De forma sencilla. Imagina que se forman microcoágulos por todos los vasitos pequeños. ¿Y eso qué problema genera? Pues que se gastan todos los factores de coagulación del cuerpo. Y paradójicamente, el paciente puede empezar a sangrar por otros sitios, porque ya no tiene cómo detener las hemorragias. Qué complicado. ¿Y las toxinas bacterianas? Juegan un papel clave en todo esto. La endotoxina, por ejemplo, puede desencadenar la CID y también deprimir directamente el corazón. Aunque empieza distinto, en sus fases finales, el shock séptico acaba pareciéndose a los otros, con fallo de múltiples órganos. Entendido. Bueno, ya que conocemos las causas y los tipos, ¿cómo plantean las fuentes el tratamiento? ¿Cuál es la lógica? El enfoque es doble: tratar la causa de fondo y revertir los problemas fisiológicos. Para la hipovolemia, lo principal es reponer el volumen perdido. Si se perdió sangre. Transfusión de sangre, idealmente. Si se perdió plasma. Plasma. Exacto. Y si fue por deshidratación. Soluciones con electrolitos. Correcto. Soluciones adecuadas para rehidratar. ¿Y si no hay sangre o plasma a mano en una emergencia? Se pueden usar sustitutos del plasma. El dextrano es un ejemplo que mencionan. Son soluciones con moléculas grandes que se quedan en los vasos y ayudan a retener líquido por ósmosis. Expanden el volumen temporalmente. Exacto, hasta que se pueda dar el fluido específico que se necesita. Y los fármacos que imitan al sistema simpático, la noradrenalina, por ejemplo, ¿cuándo son útiles? Esos fármacos simpaticomiméticos sirven sobre todo cuando el propio sistema simpático del paciente no funciona bien o cuando hay algo que lo contrarresta. ¿Cómo en qué tipo de shock? En el shock neurógeno, por ejemplo, donde falta tono vascular. Estos fármacos lo restauran, y en el anafiláctico son vitales. ¿Por qué ahí? Porque su efecto vasoconstrictor potente lucha directamente contra la vasodilatación que causa la histamina. Pueden salvar la vida. Pero en el shock por hemorragia no tanto. Ahí su utilidad es más limitada, sí. Porque en un shock hemorrágico grave, el sistema simpático del paciente ya está a tope intentando compensar. Darle más estimulación desde fuera a veces no ayuda mucho e incluso podría ser contraproducente si contrae demasiado algunos vasos. Entiendo. Hay otras medidas más generales que se usen. Sí, cosas a veces sencillas pero útiles. La posición del paciente. Cabeza más baja que los pies, el Trendelenburg.
Eso puede mejorar el retorno venoso, sobre todo en hipovolemia o neurogénico. ¿Oxígeno? La oxigenoterapia puede ayudar, porque al final el problema es falta de oxígeno en los tejidos. Pero su beneficio es limitado si el problema no es que falte oxígeno en los pulmones, sino que la sangre no llega bien a los tejidos. Si el transporte falla. Exacto. Y mencionan también los glucocorticoides. Su uso es algo debatido, pero se piensa que quizás podrían ayudar a fortalecer el corazón en fases tardías, o estabilizar las membranas de las células, o mejorar el uso de glucosa. Para ir terminando, las fuentes tocan brevemente algo aún más extremo, la parada circulatoria. Sí, es cuando el flujo de sangre se detiene por completo, generalmente por parada cardíaca, que el corazón deja de latir, o por una arritmia caótica como la fibrilación ventricular. Y el tratamiento inmediato es RCP y desfibrilación si es necesario. Correcto. Reanimación cardiopulmonar y el electroshock para la fibrilación. El gran miedo aquí es el daño cerebral, ¿verdad? ¿Por la falta de flujo? Sin duda. El cerebro es súper sensible. Las fuentes dicen que más de 5 a 8 minutos de parada ya suelen causar daño cerebral permanente. Y si son 10, 15 minutos, el daño suele ser masivo. Siempre se piensa que es solo por la falta de oxígeno. Sí, la hipoxia. Pero lo interesante es que los experimentos que citan sugieren que hay algo más. ¿A qué se refieren? A que la formación de microcoágulos en los vasitos del cerebro durante la parada parece ser clave en el daño que viene después. ¿Coágulos en el cerebro? Sí. En estudios con animales, si evitaban esa coagulación, por ejemplo con heparina, o lavando la sangre, el cerebro aguantaba mucho más tiempo sin flujo, hasta 30 minutos. ¡Wow! Sin daño irreversible. ¡Increíble! Sugiere que taponar esos microvasos es tan importante como la propia falta de oxígeno en el daño cerebral que ocurre después de una parada. Fascinante. Bueno, entonces, para resumir, el shock circulatorio es una cascada muy compleja. Empieza con una perfusión que no alcanza. El cuerpo lanza defensas heroicas para compensar. Pero si esas defensas fallan, se activan círculos viciosos terribles que llevan al deterioro progresivo, al fallo de órganos. Y potencialmente a un punto de no retorno, la irreversibilidad. Y entender las diferencias entre los tipos de shock es vital para saber cómo tratarlo. Exactamente. Conocer bien la fisiopatología de cada caso es lo que permite actuar a tiempo y de forma eficaz. Es la clave para intentar romper esos ciclos viciosos antes de que sea demasiado tarde. Y esto nos deja con una reflexión final para quienes nos escuchan. Sabiendo la importancia que parece tener el fallo de la microcirculación y ese agotamiento de la energía celular en la etapa irreversible, ¿será que las futuras terapias deberían enfocarse más ahí? ¿En proteger esos vasitos o en encontrar formas de recargar rápido la energía de las células? Ir más allá de solo subir la presión y reponer volumen. Quizás haya otros caminos, algo en lo que seguir pensando e investigando.